Buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este auditorio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque suena a matemáticas puras, es en realidad la brújula que guía la investigación científica en salud, el muestreo. Tomen asiento, por favor. Y mientras se acomodan, quiero que piensen en la última vez que fueron al mercado a comprar uvas. ¿Probaron todas las uvas del racimo para saber si estaban dulces? No, ¿verdad? Probaron una o dos y con base en esa pequeña prueba decidieron comprar el kilo entero. Eso, mis estimados, es muestreo intuitivo, y hoy vamos a elevar esa intuición a ciencia pura. Iniciamos el contenido 4 de la unidad 1, población y muestra. En la investigación de emergencias médicas, definir a quién estamos estudiando es el primer paso para no perdernos en el caos. Imaginen que queremos saber la prevalencia de trauma cráneoencefálico en motociclistas en Ecuador. Si no definimos bien nuestra población, podríamos terminar contando ciclistas, peatones o accidentes de hace 10 años. Por eso necesitamos entender la arquitectura poblacional. Primero, el universo. Este es el concepto más abstracto. Es la totalidad teórica. En nuestro ejemplo serían todos los motociclistas del mundo que han sufrido un trauma. Es inabarcable. Luego bajamos a la población, que es el conjunto delimitado en tiempo y espacio. Por ejemplo, todos los motociclistas accidentados en Quito durante el año 2024, esto ya es más manejable. Según la Agencia Nacional de Tránsito, sabemos que hay un número finito de reportes, digamos unos 3.000 eventos. Pero aquí viene la tríada que deben dominar para sus tesis: población diana, accesible y elegible. La población diana es a quien queremos generalizar los resultados, nuestro ideal. Todos los motociclistas accidentados en Quito. Pero siendo realistas, no podemos acceder a todos. Algunos se fueron a clínicas privadas, otros no llamaron al 911. Así que definimos la población accesible. Motociclistas atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Quito y el Ministerio de Salud Pública, que son los registros que podemos conseguir. Y finalmente la población elegible, que son los que cumplen nuestros criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, incluimos solo a mayores de 18 años y excluimos a los que llegaron fallecidos porque no podemos evaluar su escala de Glasgow inicial. Ahora, ¿cómo seleccionamos a esos pacientes de nuestra población elegible? Aquí entra la teoría del muestreo, y tenemos dos grandes caminos, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico es el ideal dorado, el gold standard. Estadístico significa que todos los sujetos tienen la misma probabilidad matemática de ser elegidos. Es como una lotería justa. Dentro de este tenemos el aleatorio simple, donde metemos todos los números de historia clínica en una tómbola o en Excel y sacamos 300 al azar. Es perfecto para estudios retrospectivos, donde ya tenemos la lista completa. Pero Quito no es una ciudad homogénea. El sur es diferente al norte, Calderón es diferente a Cumbayá. Si hacemos un aleatorio simple, por mala suerte podríamos sacar solo pacientes del norte y nuestros resultados estarían sesgados. Para evitar esto usamos el muestreo estratificado. Dividimos la ciudad en estratos: norte, centro, sur, valles. Y si el 40% de los accidentes ocurren en el sur, nos aseguramos de que el 40% de nuestra muestra venga del sur. Esto garantiza representatividad geográfica y socioeconómica. Sin embargo, en la vida real de la ambulancia, el muestreo probabilístico es difícil. No puedes decirle a un paciente: espere, voy a lanzar una moneda para ver si lo atiendo o lo incluyo en el estudio. Por eso, en emergencias, dependemos mucho del muestreo no probabilístico. El más común y el más peligroso es el muestreo por conveniencia, es decir, cojo los casos que me llegan a mí en mi turno porque es fácil. Voy a estudiar los pacientes que atendí yo el sábado. El problema es que el sábado por la noche hay mucho alcohol y violencia. Si generalizo eso a toda la semana, voy a pensar que Quito es una ciudad de borrachos violentos, lo cual no es cierto un martes a las 10 de la mañana. Este muestreo tiene mucho sesgo y baja validez externa. La mejor opción no probabilística es el muestreo de casos consecutivos. Aquí decimos: voy a incluir a todos los pacientes que cumplan los criterios que lleguen al Hospital Eugenio Espejo desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Al tomar un periodo largo y continuo,
Capturamos la variabilidad de los días, las noches, los feriados, y nos acercamos mucho a la representatividad del probabilístico, sin la complicación logística de la aleatorización. Ahora hablemos de un tema que siempre asusta, el tamaño de la muestra. ¿Cuántos pacientes necesito? No se trata de adivinar, hay fórmulas. Y lo que quiero que entiendan hoy no es la matemática compleja, sino la lógica detrás de la fórmula. El tamaño depende de tres cosas: el nivel de confianza, Z. Generalmente usamos el 95%, queremos estar 95% seguros de que no nos equivocamos. El margen de error, E. Aceptamos un error del 5%, es decir, si nuestro estudio dice que el 40% tiene trauma grave, el valor real podría estar entre 35% y 45%. La prevalencia esperada, P. Si no sabemos qué tan común es el problema, asumimos el escenario de mayor incertidumbre, el 50-50. Esto nos da el tamaño de muestra más grande posible para estar seguros, que típicamente ronda los 384 casos para poblaciones grandes o infinitas. Y aquí hay un concepto contraintuitivo que les va a volar la cabeza. El tamaño de la muestra no depende del tamaño de la población, cuando ésta es grande. Matemáticamente, se necesitan las mismas 384 encuestas para representar a Quito, 3 millones de habitantes, que para representar a Ciudad de México, 20 millones. Siempre que queramos el mismo margen de error, es como la sopa. No necesitas tomarte toda la olla para saber si está salada. Con una cucharada bien mezclada basta, sea la olla pequeña o gigante. Para aterrizar esto, imaginemos un taller práctico. El EQ 911 nos pide investigar la satisfacción del usuario con las ambulancias. ¿Cuál es nuestra población? No es todo Quito, es personas que usaron una ambulancia en el último trimestre. ¿Cómo muestreamos? Si tenemos la base de datos de llamadas, podemos hacer un aleatorio simple o estratificado por tipo de emergencia, clínica versus trauma. ¿Y cómo recolectamos? No encuestamos en la ambulancia. El paciente está con dolor y miedo. Nos va a decir que todo está bien por coacción. Encuestamos 48 horas después por teléfono. Eso reduce el sesgo. Hay un par de matices finos sobre la población y la muestra que suelen ser la cáscara de banano, donde resbalan la mayoría de las tesis de grado y los proyectos de investigación operativa. Y no quiero que eso les pase a ustedes. Hemos hablado de las fórmulas y los tipos de muestreo, pero quiero profundizar en los criterios de inclusión y exclusión, porque a menudo los estudiantes los ven como una lista de compras burocrática, y no lo son, son los filtros de seguridad de su estudio. Imaginen que están haciendo una investigación sobre la efectividad de la analgesia con ketamina en pacientes con trauma de extremidades en la zona rural de Santo Domingo. Su criterio de inclusión es claro: pacientes con trauma de extremidades y dolor severo, pero ¿cuáles son sus criterios de exclusión? Aquí es donde se juega la validez interna del estudio. Si ustedes no excluyen explícitamente a los pacientes con trauma cráneoencefálico moderado o severo o a los pacientes intoxicados por alcohol, van a contaminar su muestra. ¿Por qué? Porque un paciente borracho o con el cerebro golpeado no puede evaluar su dolor en la escala visual análoga de manera confiable. Si ustedes incluyen a ese paciente borracho que les dice que le duele un poquito cuando tiene la pierna colgando, y luego le ponen ketamina y dice que ya no le duele nada, no están midiendo la efectividad del fármaco, están midiendo la incoherencia de la intoxicación. Por eso, los criterios de exclusión no son para trabajar menos, son para limpiar la muestra de ruido o variables confusoras que podrían distorsionar la verdad biológica que buscan. Otro punto crítico que quiero tocar es el sesgo de supervivencia en el contexto del trauma ecuatoriano. Este es un error conceptual fascinante y peligroso. Imaginen que queremos estudiar qué tan efectivos son los cascos de motocicleta para prevenir lesiones graves. Y para eso vamos a la sala de emergencias del Hospital Pablo Arturo Suárez y encuestamos a todos los motociclistas que llegan accidentados, y resulta que nuestra estadística nos dice que el 80% de los que usaban casco tienen lesiones en las extremidades, pero no en la cabeza, y concluimos que los cascos funcionan. Parece lógico, ¿verdad? Pero estamos cometiendo un error garrafal, porque estamos ignorando a la población que no llegó al hospital, los que murieron en la escena porque no usaban casco
o porque el casco era de mala calidad. Si solo estudiamos a los sobrevivientes que llegaron a la emergencia, nuestra visión de la realidad está incompleta. Para que ese estudio sea válido, su muestra tendría que incluir obligatoriamente los reportes de levantamiento de cadáver de medicina legal y los partes de la policía de tránsito. Si no tienen acceso a esa población oculta de fallecidos, sus conclusiones sobre la seguridad vial estarán sesgadas hacia el optimismo, y eso es peligroso para la salud pública. También quiero hablarles de la ética del muestreo en situaciones de urgencia. Esto es algo que el Comité de Ética 6H les va a preguntar. ¿Cómo obtengo el consentimiento informado para incluir a un paciente en mi estudio si el paciente está inconsciente o en shock? La bioética moderna y la legislación ecuatoriana permiten, bajo condiciones muy estrictas, la exención del consentimiento informado o el consentimiento diferido para investigaciones de riesgo mínimo o vitales. Si ustedes quieren probar un nuevo protocolo de RCP, no pueden despertar al paciente para pedirle permiso. En esos casos, la muestra se selecciona bajo el principio de necesidad y se pide el consentimiento a la familia o al paciente después de que ha pasado la crisis. Entender esto es vital porque muchos estudiantes se frenan de hacer investigaciones importantes por miedo al tema legal, cuando existen mecanismos éticos para estudiar la emergencia en tiempo real. Y finalmente, una reflexión sobre la representatividad en un país multicultural como el nuestro. Si ustedes hacen un estudio sobre la percepción del dolor y la respuesta a la analgesia y toman su muestra únicamente en una población mestiza urbana de Quito, deben tener mucho cuidado al generalizar esos resultados a una comunidad indígena de la Sierra Centro o a una población afrodescendiente de Esmeraldas, porque la expresión cultural del dolor, la confianza en la medicina occidental y hasta la farmacogenética pueden variar. Una muestra representativa nacional debe capturar esa diversidad. Si su muestra es solo de su barrio, sus conclusiones solo sirven para su barrio, y eso reduce el impacto de su ciencia. Así que, cuando diseñen su próximo proyecto, no solo piensen en n es igual a 384, piensen en quiénes son esos 384, qué historias cuentan, a quiénes estamos dejando fuera y por qué, y si esa exclusión distorsiona la verdad que queremos encontrar. La bioestadística no es solo contar, es saber qué contar y qué ignorar con criterio científico. Muchas gracias.